Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Bueno, seguimos en el tema de los procesos de integración. Bueno, entonces voy a volver a preguntar al final de nuestras clases si ya tienen grupo y ojalá que ya tengan, ¿no? Son 4 grupos de 5 personas, ¿no? Porque la otra persona que me mandaron en la lista, no, me dijeron que no está en la maestría, ¿no? Parece que se han equivocado. Entonces serían 4 grupos de 5 personas, ¿no? Entonces podemos hacer el sorteo y van trabajando su investigación porque tiene un valor de 30 puntos, ¿no? Ese trabajo grupal, ¿no? Justamente de los procesos de integración o de los acuerdos de complementación económica, ¿no? Que son estos temas que estamos mirando ahora. ¿Y por qué hemos escogido eso como trabajo de grupo? Porque como hemos visto en el caso de Perú, el tener tantos acuerdos, como 22, por ejemplo, ha ayudado mucho a esa economía, ¿no? Es una economía abierta al mundo, decíamos. Entonces pienso que nosotros tenemos que interiorizarnos con esos acuerdos comerciales o los procesos de integración, porque si no los conocemos, tampoco no vamos a saber qué ventajas podemos sacar, ¿no? De esos procesos de integración, como la CAN o el Mercosur. Sí tienen mucha normativa, pero pues seguramente está por sectores, ¿no? Aquí estamos llevando la parte conceptual de los procesos de integración, pero por ejemplo la comunidad andina, nosotros decíamos ayer una noticia que les hice, que las leí, tenemos que adoptar como Bolivia como 2000 normas del Mercosur, ¿no? Pero en la comunidad andina hay 850 decisiones, ¿no? De la comunidad andina, entonces también el acervo legislativo de la comunidad andina es muy grande, ¿no? Es muy grande. Entonces yo creo que si no conocemos con mayor profundidad de estos procesos de integración o acuerdos de complementación económica, al desconocerlos, la lógica nos dice que no los vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, la forma de aprovecharlos es primero conocerlos, ¿no? Y para eso están estos trabajos de investigación que van a realizar de forma grupal, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestra clase con los objetivos de la integración económica, ¿no? Vamos a ver a qué se refieren estos objetivos de la integración económica. ¿Alguna duda hasta acá o sobre el trabajo? No sé si nadie me comenta si ya tienen grupo. Al final no me respondieron la pregunta. Sí, Inge, yo creo que igual, en mi caso vamos a mantener el grupo que ya teníamos conformado igual en el anterior módulo, que Ya. somos 5. Sí, me dictan los nombres. Sí, pienso que lo podemos hacer ahora si quieren o a final de clases. ¿Qué piensan? Al final podría ser Inge para que así también Ya, le ¿para qué? proporcionemos la lista. Porque generalmente a principios de clases vienen pocos, ¿no? Yo les espero 10 minutos poniéndoles canciones, pero recién a los 10 minutos aparecen, ¿no? Por eso es que pongo las canciones, ¿no? Antes no ponía nada. Pero bueno, entonces yo creo que al final de la clase van a aparecer la mayoría porque vienen a contestar la lista algunos, ¿no? Bueno, otros vienen desde el principio, conscientemente, ¿no? Bueno, vamos a ver estos objetivos de la integración económica, en qué consisten estos objetivos, ¿no? Eh, los objetivos de la integración económica principalmente son las razones por las cuales buscamos la integración, ¿no? Y entre estas razones, pues hay 2 tipos de razones. Unos son de tipo económico, ¿no? Que deberían ser las que primen, porque cuando hacemos un proceso de integración lo que buscamos es mejorar las economías de nuestros países, pero hay otras razones de tipo político, ¿no? Y en mi opinión, ¿no? Las razones de tipo político a veces son las que no permiten que los procesos de integración avancen, ¿no? Y a veces digo, cuando hablamos de política, pues hay unos ejemplos, ¿no? Principalmente eh, en algunos tratados o convenios internacionales, por ejemplo, no es de integración en sí, ¿no? Sino hay un convenio de la hidrovía, ¿no? Paraguay-Paraná, que se llama de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Son 2 tomos muy grandes, solo como ejemplo, casi como unas 800 páginas, tomo 1 y tomo 2, ¿no? Pero en la vida práctica no ha avanzado mucho ese acuerdo y principalmente porque 2 países muy grandes como Brasil y como Argentina, pues tienen gobiernos en un caso, digamos, gobiernos de derecha y en otros gobiernos de izquierda, ¿no? Pues en una época estaba Bolsonaro de derecha en Brasil y estaban los Kirchner de izquierda en Argentina. Entonces, ahí, por esas diferencias políticas, ¿no? Ese convenio no ha avanzado, ¿no? Y hoy en día se ha vuelto a repetir la situación. ¿Y qué sucede? Pues, ¿no? Igual, en Argentina tenemos gobierno de derecha y en el Brasil con Lula tenemos gobierno de izquierda. Y lamentablemente por eso no avanzan, porque no colaboran pues, por las ideologías políticas, ¿no? Y eso, digamos, en el marco de la hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene que ver también con el comercio y el transporte fluvial, ¿no? Y así a veces el tinte político no nos permite avanzar en estos procesos de integración, ¿no? En otros casos, pues es mucho más apolítico, ¿no? No predomina tanto a lo apolítico. Por ejemplo, el ASEAN, que es un proceso de integración
en el Asia, donde no está China, ¿no? Este proceso de integración, pues ahí está Vietnam, ¿no? Vietnam es de un gobierno de izquierda, ¿no? Comunista, y está Singapur, que es eh, todo a la derecha, pero están en ese proceso de integración que se llama ASEAN, ¿no? Entonces, yo suelo decir que ahí se juntan Dios con el diablo, ¿no? Pero funciona, ¿no? Porque ahí estamos hablando de un mercado de 600 millones de personas, ¿no? Y si no se integrarían, como dicen, ¿no? En ese acuerdo, en ese proceso de integración en el ASEAN, pues la China, que es tan grande, prácticamente, para que me entiendan, se los come crudos, ¿no? A esos países, ¿no? Entonces, la única forma de defenderse de un competidor tan grande y un país tan grande en población que tiene 1.400 millones de personas, la China, igual que la India hoy en día, pues es juntarse, ¿no? Unirse para hacerse más fuerte, porque como hemos visto el video de ayer, el Estado en solitario es muy débil frente a la globalización, frente a la economía y a los competidores, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Pero bueno, eso hablando de la parte política, ¿no? En ASEAN, a diferencia de nuestros procesos de integración en Latinoamérica, pues han sido más prácticos, porque como les digo, se han juntado en un proceso de integración. Singapur, que es capitalista, con Vietnam, que es comunista, ¿no? Entonces han convivido o conviven, digamos, en ese proceso de integración. Pero eso en nuestros países de Latinoamérica es más difícil ver, ¿no? Es mucho más difícil ver. Y ahí también, ¿qué sucede? Pues según la Organización Mundial del Comercio, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos más de 1.000 procesos de integración, ¿no? ¿Y cómo puede ser posible que tengamos más de 1.000 procesos de integración si solamente, como buscábamos el otro día, cuántos países había en el mundo? En el mundo había 195 países. Entonces, ¿cómo habiendo 195 países existen más de 1.000 procesos de integración a nivel mundial? Y es que muchos de estos procesos de integración se van solapando unos sobre otros, ¿me entiende? Y voy a dar un ejemplo donde nuestro país está. Nuestro país está en la LADI, ¿no? Nuestro país está en, que es todo Latinoamérica, está también en el UNASUR, ¿no? Que ya no funciona. Tenemos una sede construida con varios millones de dólares en Cochabamba, y ahí está, haciendo nada esa infraestructura para la UNASUR. Después se creó el PROSUR, igual en Sudamérica. El UNASUR era de gobiernos de izquierda, el PROSUR de gobiernos de derecha, y ahí pues están otros países. Después tenemos la Comunidad Andina, el Mercosur, ¿no ve? Y así van creándose procesos de integración unos sobre otros, ¿no? Donde unos están en un país y otros están en otro país. Por ejemplo, nosotros estamos en varios en, esos, ¿no? En ese sentido. Eh, y es así como se llegan en el mundo más o menos a 1.000 procesos de integración, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Porque la Organización Mundial del Comercio no mira a los procesos de integración como una amenaza, por ejemplo, al mercado multilateral, sino mira, digamos, a estos procesos de integración como una fase previa a la integración al mercado multilateral, ¿no? Entonces, como un camino que se sigue, con un paso previo, digamos, ¿no? Y por eso también el Acuerdo General de Aranceles, pues, permite estos acuerdos de integración regional, ¿no? Que generalmente son de regiones, son países vecinos, ¿no? Generalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver, seguir, después de esta explicación, vamos a seguir con los objetivos de la integración económica. Entonces, entre las razones económicas, ¿no? Eh, estas razones económicas para integrarse tienen que ver con las ganancias o los beneficios asociados al libre mercado, y están en relación a la ampliación de los mercados. Ayer decíamos, ¿no ve? Este, la comunidad andina son 1.115 millones de personas, ¿no? En cambio, en el Mercosur, no, sí, en el Mercosur estábamos hablando de 2 veces y media más, ¿no? De personas. Entonces, decíamos, éramos un mercado más grande, y si tuviéramos que elegir, y estaría en nuestras manos, ¿no? Si fuéramos los dirigentes estatales, esos políticos que están mirando estos procesos de integración, nos inclinaríamos a desarrollar más el Mercosur que la comunidad andina, porque ahí tenemos un gran mercado del cual podemos sacar provecho, ¿no? Entonces, esa ampliación de mercados, pues, es una de las razones de la integración económica, ¿no? Porque es un mercado tan amplio, permite una mayor división del trabajo, ¿no? La especialización, eh, y también una mejor asignación de recursos reales y financieros, ¿no? Y para las empresas que producen fábricas, por ejemplo, les es más fácil, con un mercado tan grande, obtener economías de escala y alcance, ¿no? Incluso las fábricas podrían trabajar a pleno empleo, a plena producción, ¿no? O sea, en su máxima capacidad de producción, porque hay un mercado grande que atender. Entonces, generalmente en un mercado chico, suficiente con una empresa que produzca. Pero en un mercado tan grande, varias industrias pueden producir a pleno empleo, y para tratar de abastecer el mercado, ¿no? Entonces, eso permite un mayor crecimiento de las economías, y al mejorar, digamos, la producción con economías de escala, lo que sucede es también que los precios bajan con temas también de competencia, y eso beneficia a la población, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mejor producto por las competencias, porque ha sido producido con economías de escala, el producto tiene menos costos,
y a la larga tienen menor precio y eso nos interesa a todos los pobladores de los procesos de integración, nos beneficiamos de eso, ¿no? Porque los sistemas productivos se vuelven más eficientes, ¿no? Y esa es la razón, creo yo, de existir de los procesos de integración. Pero no son, lamentablemente, desde el punto de vista, para que me entiendan, no son los industriales, ¿no? El sector privado el que va a negociar estos procesos de integración. Generalmente son dirigentes estatales, y con eso me refiero, pues son a los que gobiernan cada país, el estado de cada país, y generalmente es el sector público, ¿no? Son empleados públicos, por ejemplo, en nuestro caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente del Viceministerio de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, ellos son los que van a negociar esto, pero los que, como hemos dicho ya, del comercio internacional, los actores principales son el sector privado, ¿no? Pero sí, ese es el trabajo, ¿no? Por eso, del sector público, de mejorar, aperturar la economía, en este caso de nuestro país, hacia otros mercados, y eso se logra con acuerdos comerciales, ¿no? Con otros países y también en proceso de integración, como vamos a ver, ¿no? Entonces, la integración busca aumentar la competencia en el conjunto de países miembros a través de una mayor competencia. También la inversión se acelera, pues un mercado más grande, ¿no? Es un mercado atractivo para los inversores a nivel mundial, ¿no? Ellos no van a países pequeños, sino van a lugares donde hay un gran mercado, porque ahí se invierten, pues hay un mercado muy grande al que servir y pueden generar más economía, ¿no? Entonces, esta inversión debería acelerarse en los procesos de integración y provocar una revitalización de las economías de bloque, ¿no? Y también se acelera el ritmo de crecimiento y se potencia el bienestar social. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el sistema se vuelve más eficiente con economías de escala, mejor tecnología, mayor competencia, genera también productos con mayor calidad, ¿no? Porque tienen que competir en un mercado muy grande y eso a la larga hace que los precios reduzcan. Entonces, los ciudadanos de ese proceso de integración, de los países del proceso de integración, tienen una mayor capacidad de compra, ¿no? Porque al bajar los precios, ellos con su mismo dinero pueden comprar más, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Bueno, hay también otras razones políticas, ¿no? Que se refieren a mente, esencialmente con el aumento de cohesión, ¿no? Que proporcionan mayores vínculos económicos, ¿no? También la convivencia para formar unidades políticas más amplias, ¿no? Para que son, o sea, cuando yo, digamos, me reúno en un proceso de integración, pues desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista económico el mercado se hace más grande, pero desde el punto de vista político también tenemos un mayor poder económico en el bloque, ¿no? En el proceso de integración y nos podemos hacer escuchar, digamos, en el concierto internacional, ¿no? O sea, si vamos a negociar algo, pues vamos como bloque tomando las mismas decisiones, porque ya las hemos acordado, entonces tenemos más capacidad de hacernos oír, digamos, en el concierto internacional, ¿no? Imagínense, Bolivia va sola, ¿no ve? No es un país muy grande, es un país pequeño, aunque digamos las cosas bien, no nos van a llamar, no llamamos la atención, ¿me entienden? Pero si vamos ya con el Mercosur, por ejemplo, ¿no ve? Ahí es otra cosa, ¿no? Vamos en bloque, somos ¿cuántos millones de personas representamos el día de ayer? Decíamos como 2.5, ¿no? O sea, 250 millones, más o menos, un poco más, ¿no? De personas. Eh, 275 millones, algo así habíamos sacado, ¿no? Entonces, representamos más gente y obviamente también nos escuchan más, ¿no? A nivel internacional, ¿no? ¿No? Entonces, a eso podemos, digamos, va también la parte de los objetivos políticos, ¿no? Y aquí yo ya me respondí la pregunta que había hecho, dice, ¿por qué no avanzan los procesos de integración? No sé quién se anima a decir por qué no avanzan, ya había explicado. La Comunidad Andina de Naciones tiene como 50 años, ¿no? Ya cumplí más de 50 años, y es una unión aduanera imperfecta, o sea, no ha llegado a completar ese proceso, ¿no? Sigue siendo una zona de libre comercio, o sea, en 50 años, ¿no? Son 5 peldaños que tenemos que subir, o sea, de aquí a 250 años a este paso vamos a llegar a la integración económica total, ¿no? Entonces yo aquí pregunto, ¿por qué no avanzan los procesos de integración? ¿Por qué razones piensan que los procesos de integración no avanzan? ¿Alguien puede responder? Sí, adelante. Aguilera. Inge, se debe también a los intereses políticos que puede existir, incluso a las ideologías que tienen, incluso también por la agenda que tengan planificada también y el lineamiento que van a dirigir Sí, cada país. en parte, Natalia, es eso, ¿no? Porque, a ver, ¿quiénes negocian los procesos de integración? No es el sector privado, es el sector público, ¿no? Y el sector público responde al poder, ¿no ve? Porque los políticos, ¿a qué responden? Al poder, ¿no ve? Entonces, son ellos los responsables de hacer avanzar estos procesos de integración. Entonces, a veces la parte política, esos gobiernos de izquierda y derecha que en un mismo proceso de integración echan chispas porque tienen ideas contrarias desde el punto de vista ideológico y político, es que a veces no hay esa colaboración para hacer avanzar el proceso, ¿no? Y en otros casos se refiere, como hemos visto ayer, si se acuerdan,
a que cuando vamos subiendo en los peldaños de los procesos de integración y profundizamos, pues incluso los políticos ya no tienen eh, la posibilidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las constituciones, está constitucionalizado que pues nos tienen que preguntar a nosotros, a la ciudadanía, para adoptar esos estadios superiores de los procesos de integración, ¿no? Entonces, no en nuestro caso, no nos han preguntado nunca, ¿no? Si queremos adoptar una moneda común digamos, subir un peldaño más en los procesos de integración. Entonces, ahí eso está constitucionalizado en Bolivia y no, pues no nos han preguntado y tal vez por eso no avanzamos tampoco, ¿me entienden? Bueno, otros objetivos de la integración económica pues tienen diferentes matices, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que se fundó en 1951, que había unos pocos países europeos, les recuerdo que ahí estaba Francia, Alemania y otros más, que eran seis en realidad, ¿no? ¿Qué sucede, no? Ellos habían terminado la Segunda Guerra Mundial, como lo aclaró alguna compañera en 1945, y entonces no querían más guerras, ¿no? No querían más guerras, y entonces para preservar la paz hicieron este tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, después se volvió esto la Comunidad Económica y al final terminó en lo que hoy conocemos la Unión Europea, que son 27 países que están en este proceso de integración, el más avanzado de todos los que existen en nuestro planeta, ¿no? Y a pesar de las diferencias, porque imagínense, son 27 países que no tienen desde ya, digamos, el mismo idioma, ¿no? Ahí están los italianos, los franceses, los alemanes, los griegos, etcétera, polacos, ¿no? Todos hablan idiomas diferentes, tienen nacionalidades diferentes, ¿no? Pero imagínense, a pesar de eso, han logrado unirse en la comunidad, en la Unión Europea. Y nosotros aquí en Latinoamérica hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas raíces históricas, etcétera, y no podemos lograr esa unión, ¿no? Y eso que tenemos una cultura común, un idioma común, una historia común, ¿me entiende? Y no hemos sufrido ninguna guerra, ¿no? Europa ha surgido dos guerras. Entonces, un poco buscando la paz, han creado primero este tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que fue creciendo hasta lo que hoy en día es la Unión Europea. Lo que buscan los europeos es siempre la paz. Han tenido dos guerras mundiales en su propio territorio y no quieren más guerras, ¿no? Entonces, por eso están tratando de ayudar a Ucrania para que esa guerra no avance hacia el interior de Europa, ¿no? Están queriendo hacer como un muro de contención. Otros, acuerdos, por ejemplo, es la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ellos, por ejemplo, las razones son económicas para unirse, porque ellos determinan los precios del petróleo a nivel internacional, son los mayores productores de petróleo en el mundo, son varios países árabes, incluyendo Venezuela, ¿no? Entonces, a ellos les interesa unirse para determinar los precios del petróleo a nivel internacional. En el caso de Mercosur, pues es ganar poder de negociación en los foros políticos internacionales económicos, y hay un ejemplo, es como Mercosur ha firmado el año pasado un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, ahora eso tiene que implementarse, pero ha logrado firmar ese acuerdo. Entonces está en firma, pero falta todavía que se implementen, digamos, ¿no? El acuerdo. Y ahí, ¿qué sucede? Pues hay unas preocupaciones de Francia, pero desde el punto de vista de la agricultura. Los franceses no están muy de acuerdo con este acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Después puede ser también otra motivación para ingresar al proceso de integración, es un seguro contra eventos futuros como las guerras comerciales o la discriminación comercial. Pues de ahí, por ejemplo, Grecia, España, Portugal ganaron credibilidad credibilidad política cuando se unieron a la comunidad europea, ¿no? Por los compromisos que se han adoptado, digamos, ¿no? Y yo también es parte, digamos, que cuando ingresas en estos procesos de integración, pues tienes que entrar en una disciplina económica, ¿no? Ya no puedes hacer, en otras palabras, lo que te gusta, sino lo que te ordena que hagas, ¿no? El que se llama el, eh, el proceso de integración. A nosotros también nos pasa eso con qué? Con el Fondo Monetario Internacional. Si queremos un préstamo del Fondo Monetario Internacional, o la Argentina, digamos, se presta dinero del Fondo Monetario Internacional, le imponen condiciones, ¿no? De cómo tiene que manejar su macroeconomía, ¿no? Y un poco también es eso al entrar en un proceso de integración, ¿no? Los motivos puramente económicos, ¿no? Como ser aumentar el bienestar social a través de mecanismos económicos, las economías de especialización, mercados grandes tienen economías especializadas, ¿no? Economías de gran escala, ¿no? Mayor competencia, ¿no? También se tiene un mejor y más rápido acceso a la implementación de los avances tecnológicos y también mejora de la calidad, ¿no? Aparentemente, pues los objetivos de la integración económica, desde el punto de vista económico, son todos positivos, ¿no? Todos son positivos. Y el beneficio es para la población, porque tiene mejores productos con mayor calidad, con mayor tecnología por esa competencia, más económicos porque se manejan economías de escala, ¿no? Pero bueno, no todos son beneficios en la integración, también hay unos costos que los países del proceso de integración tienen que asumir, ¿no? Entonces, entre los costos, vamos a ver cuáles son esos costos que los países tienen que asumir.
Por un lado está, al eliminar las fronteras económicas, aumenta la competencia, ¿no? Y aparecen continuamente ganadores y perdedores, ¿no? No todo es ganar, ganar, sino también hay, en algunos sectores se va a perder, ¿no? Los ganadores generalmente van a ser los sectores o empresas que son más competitivos en el espacio integral, ¿no? ¿Por qué? Porque su superior competitividad se va a basar en algunos casos en menores costos laborales, ¿no? Que como el caso de la China, por ejemplo, ¿no? La China creció mucho porque la mano de obra era muy barata, ahora ha ido creciendo el valor de la mano de obra, pero inicialmente le ayudó mucho que la China tenía una mano de obra barata en comparación, por ejemplo, a las empresas estadounidenses. Por eso muchas marcas estadounidenses fueron a producir a China, ¿no? En otras veces, la ventaja va a venir de menos costos laborales, ¿no? Hay países, la legislación laboral de los países son diferentes y pues unos países tienen menos costos laborales y otros países tienen más costos laborales, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí, pues tenemos muchos costos laborales, ¿no? Con el segundo aguinaldo creo que llegábamos más o menos a un 50% de costos laborales. Pero yo que trabajaba con chinos y ellos me decían, y había un contador chino que miraba todos los beneficios laborales que teníamos, decir, China no, si bien está gobernada por el Partido Comunista, no tenemos estos beneficios. Aquí sí, en Bolivia hay un verdadero socialismo, porque prácticamente reciben muchos beneficios laborales, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, entiendo que no tienen aguinaldo, tienen los 12 sueldos y pare de contar, ¿me entiendes? Y así también los chinos, incluso muchos chinos no tienen aportes a la jubilación, ¿no? Solo me han comentado que la mayoría que logra jubilarse está en el sector público, ¿no? Los privados casi no tienen, ¿no? Entonces hay esas diferencias en los países de menores costos laborales. También hay una diferenciación productiva basadas en niveles tecnológicos más elevados. Obviamente los ganadores van a tener fábricas con mejor tecnología, ¿no? Y los perdedores pues tienen una tecnología obsoleta y entonces ahí van a ser los perdedores, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que las empresas, las industrias más débiles del proceso de integración, ¿lo ve? Del área del proceso de integración, van a desaparecer, se van a cerrar esas empresas que no son eficientes, ¿no? Y eso qué va a provocar, pues va a provocar reclamos de los protectores, especialmente de los sindicatos, conforme, digamos, el proceso de integración vaya golpeando al tejido productivo más blando del país, ¿no? Ustedes que son ingenieros industriales, o sea, ¿cómo ven esto, no? O sea, nosotros como Bolivia, eh, ¿seremos competitivos para competir, por ejemplo, en la comunidad andina o en el Mercosur? ¿Qué piensan, considerando lo que acabamos de ver? ¿Qué piensa que nos falta? ¿A qué debemos apuntar? Porque necesitamos muchas cosas, ¿no? Aguilera, a ver, ¿usted qué dice? Que levantó la mano. Normas. Como vendedores de materia prima, de repente sí somos competitivos, pero ya en temas de producción y competencia en el mercado no tenemos tanta relevancia. Pero ¿qué nos falta, Natalie? ¿A qué debíamos apuntar? ¿Qué es lo más importante? Usted que es ingeniero industrial. Minimizar impuestos y tener mayor inversión. ¿Cómo son nuestras fábricas? También pregunto. Gracias, Natalie. ¿Cómo son nuestras fábricas? ¿Son obsoletas? ¿Tenemos tecnología? ¿Tenemos capacidad de producción? ¿Tenemos acceso a la materia prima, los productos intermedios, bienes de capital? ¿Tenemos esas cosas? ¿Mano de obra calificada? No sé. A ver, coméntenme ustedes que están en la industria. Mancachi. Bueno, sí, ¿ya me escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, en cuanto a industria y mano de obra, pienso que la mano de obra boliviana es una de las más calificadas que hay, porque muchos bolivianos se van a la Argentina, Brasil, a Chile a trabajar, y el boliviano es trabajador, ¿no? Lo que quizás falta es ahí capacitación y un poquito de industrialización a las empresas. Mira, es una pena, por ejemplo, el Mutún, que es una de las reservas de hierro más grandes del mundo, que hasta ahora no se esté fabricando un tornillo, como decían, ¿no? Entonces, de haber materia prima hay, de haber mano de obra hay, capacitación se consigue. Es más, digamos, políticas de Estado, ¿no? Que puedan incentivar a empresas a invertir en Bolivia con buenas negociaciones, ¿no? No la barbaridad del litio, por ejemplo, que es prácticamente un regalo a los chinos, sino, digamos, de tener un negocio que realmente beneficie al Estado, ¿no? Entonces ahí los mediadores, negociadores y demás que están, digamos, fungiendo con estos acuerdos, tienen que estar un poquito, ellos sí deberían estar más capacitados, pienso yo, en cuando se trate, digamos, de negociar la explotación de algún recurso natural. En ese caso, cuando la mano de obra y la industrialización se fijen, tranquilamente podemos llegar a ser como Chile es ahora, por ejemplo, uno de los mayores exportadores de cobre en el mundo, ¿no? Con el litio y con el hierro y otros recursos que Bolivia abunda en lo bastante, digamos. Gracias, Mancachi. ¿Alguien más que quiera comentar? O sea, nosotros tenemos, como creo que ayer dije, hasta el 2028, ¿sí? 3 años más para adoptar las normas del Mercosur, ¿no? O sea, vamos a estar ya ingresando, ya no somos miembros plenos del Mercosur, pero ahí, ¿qué nos va a pasar, no ven? Las industrias de Argentina, principalmente Brasil,
nos van a ganar, vamos a ser perdedores, como dice esta diapositiva. ¿Qué dice Claudia? Buenas noches, ingeniero. En el tema de industria, creo que en Bolivia nuestra industria, bueno, la industria productiva es muy reducida todavía. Creo que la mayoría de las empresas las fábricas que tienen tecnología y procesos más estandarizados son sobre todo las que tienen capital extranjero, ¿no? Como la CBN, Ujú. como la Coca-Cola en Bol. Pero es justamente porque, o sea, cumplen estándares de franquicias, de afuera. La industria boliviana en sí, las pequeñas industrias son pocas y todavía son bastante artesanales. Entonces, estoy de acuerdo en lo que dice John sobre el tema de que se necesitan políticas para fomentar que las industrias, o sea, se haga más inversión para que valga la pena realmente para los empresarios bolivianos en invertir en nuestro país. Creo que un error tal vez del anterior gobierno ha sido que en parte no fomentaba la industria interna, ¿no? Han puesto incluso algunas empresas que venían a competir contra las pocas que habían. Entonces creo que faltan políticas y mucha inversión para que podamos, no sé, competir, porque ahorita la mayor parte de nuestra economía es comercial, ¿no? Son empresas que importan y revenden aquí dentro. Sí, es verdad. Muy bien, Cárdenas. Sí, y bueno, en los gobiernos anteriores pues se han creado muchas industrias, ¿no? Fábricas de papel, fábricas de cartón, fábricas de azúcar, que no han funcionado, fábricas de urea, fábricas de potasio, fábricas de celulares y computadoras. No me acuerdo, había varias fábricas, ¿no? Que se crearon desde el punto de vista, desde el sector público, pero no han llegado a funcionar, ¿no? Les ha faltado, digamos, ser más competitivas, ¿no? Y a mí me sorprendía, por ejemplo, que teníamos fábricas de celulares y Entel mismo, que era una empresa estatal, no vendía esos celulares, ¿no? Vendía otras marcas internacionales, pero no los celulares que habíamos creado nosotros, ¿no? Y también las computadoras, ¿no? No se llegaron a difundir, ¿no? Ni siquiera para los colegios, ni nada, ¿no? Entonces, no sé, era un poco contradictorio eso, ¿no? Sin embargo, dijeron que estaban intentando industrializar el país, ¿no? Pero creo que pues se crearon muchos elefantes blancos, no se puso el dinero donde podía producir más, ¿me entienden? Pienso yo, ¿no? Por eso, y además, bueno, yo que soy abogado, digo, hay un derecho administrativo, ¿no? Así se llama, el derecho administrativo es el que regula el sector público y es un derecho demasiado pesado, ¿no? O sea, es muy burocrático, ¿no? Y eso también trasciende en las empresas públicas desde mi punto de vista y eso no les permite ser competitivas ni adaptarse al mercado, ¿no? Entonces siguen trabajando así con esa burocracia que es característico de todo el sector público en todos los lugares del mundo, ¿me entiendes? Y especialmente con el tema, como vamos a ver, del derecho de origen romanista, ¿no? Que más se preocupa de los requisitos que del fondo, ¿no? Entonces hay esas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahorita, digamos, ya estamos en el Mercosur, tenemos 3 años más. Si no nos ponemos las pilas, creo yo, nos van a golpear, pues, ¿no? Y va a haber, si no tenemos una industria tan creciente, va a haber otras industrias que van a perder y se van a cerrar también, ¿no? Entonces, porque Argentina y sobre todo Brasil, con 220 millones de personas en Brasil, pues tiene empresas muy grandes, ¿no? Muy grandes, ¿no? Porque ahí, imagínense, fábricas de zapatos y otras fábricas tienen que abastecer ese mercado, entonces ya tienen, digamos, unas fábricas de dimensiones muy grandes, ¿no? Nosotros no, tenemos fábricas un poco para nuestro mercado, ¿no? Pero a pesar de eso, pienso que hay industrias que pueden florecer muy bien, ¿no? Por ejemplo, la que tiene como estándares internacionales es la industria farmacéutica, entonces ellos tienen que cumplir estándares internacionales y creo que ellos tienen más chance de internacionalizar sus industrias, ¿no? Bueno, yo trabajé varios años, como unos 17 años en una... Adelante, Mancachi. Mancachi Perdón, levantó la mano. simplemente para acotar, en lo que usted dice, digamos, respecto a estándares internacionales, ahí sí, digamos, las instituciones públicas debían estar apuntando, ¿no? A lo más alto, pero mire, hablan de instituciones públicas de los que regulan, por ejemplo, alimentos, se nos sabe, para ser más directos, no Ujú, tienen un laboratorio en ninguna frontera, digamos, donde puedan ellos tomar muestras y tener resultados certeros, ¿no? Simplemente al hecho de que falta un papel, te decomisan la mercancía y la desechan. ujú, Entonces, ahí sí yo pienso que el Estado, ahí sí en esos casos debería estar arriba, en cuanto a estándares, en cuanto a certificaciones y demás. Pero bueno, lamentablemente no sucede. ujú. Ya. Eh, Mancachi ya ganó sus 10 puntos. Puede seguir participando. Ya no va a ganar más puntos, pero puede seguir participando. Y bueno, hay otros que no tienen ni uno, como Guachalla, Laura, Molina, Morales, Nogales, Paz y Tola, ¿no? Les invito a participar, por favor, para que puedan ganar estos puntos de participación. Bueno, yo estaba comentando que trabajé 17 años en una industria y de empresa de servicios también, del grupo Iberdrola aquí en Bolivia, ¿no? Y Iberdrola es la quinta empresa en el mundo en el sector eléctrico. Nosotros teníamos una fábrica de postes de concreto en el Alto y la tecnología que teníamos era muy buena porque originalmente en sus inicios esta fábrica
tenía capitales americanos, ¿no? Y cuando la construyeron, entonces la tecnología era muy buena y en sus orígenes esta empresa, los dueños, o sea, la empresa cotizaba en la bolsa de Nueva York, después fue adquirida por los españoles, ¿no? Pero mantuvo la tecnología. En un momento, eh, nuestros postes de concreto, esos que ven en las redes eléctricas y telefónicas, pues son postes de concreto tubulares que tienen un sistema de curado, digamos, del cemento con vapor de agua, y eso, esas mejoras tecnológicas, más, digamos, la parte de la estructura interna, ¿no? Que tienen varillas, son postes pretensados, ¿no? Etcétera, etcétera, tienen varias mejoras tecnológicas, incluso fueron patentadas aquí en Bolivia, ¿no? Y logramos obtener los patentes. Gracias a eso, en Brasil nos invitaron, porque en Brasil, en el estado de Bahía, los postes eran como, de concretos eran doble T, que le llamamos, ¿no ve? Que era como una especie de escalera, así más o menos, tenían dos pilares, ¿no? Y se unían por medio de travesaños, podríamos decir. Y esos postes se tenían que cambiar cada 10 años. ¿Por qué? Porque la brisa del mar, ¿no? Con la sal, todo, al final terminaba, y no eran pretensados, terminaba por arruinar el poste y entonces había un recambio cada 10 años de los postes. Entonces, en algún rato, la empresa de electrificación de Salvador Bahía se interesó en nuestros postes y nos hicieron trabajar en un proyecto de aproximadamente por 6 meses, ¿no? Para construir una fábrica. O sea, nosotros íbamos a crear una sucursal de nuestra empresa boliviana en Salvador Bahía con la tecnología, porque nuestros postes duraban 50 años, ¿me entiende? Y entonces hicimos todo el proyecto, incluso necesitamos inversión, financiamiento, todo. O sea, todo lo íbamos a tener. Y en algún momento, la empresa que nos había invitado, ¿no? 10 fábricas eran las que proveían los postes doble T en Brasil. Y nosotros íbamos a ser una de las empresas más, porque íbamos a crear, una de las opciones era crear una filial, una sucursal boliviana en Salvador Bahía, y la otra opción era comprar una fábrica ya en marcha, pero no para producir postes doble T, sino los postes centrifugados, porque los nuestros eran centrifugados, ¿no? Y al final presentamos nuestra propuesta y todo, y la respuesta fue muy extraña, ¿no? Y ¿saben cuál fue la respuesta de la empresa brasileña? Nos dieron, es que sus postes duran demasiado, ¿no? Eh, aquí se recambian cada 10 años, pero los de ustedes duran 50 años, entonces los recambios van a ser 50 años y lamentablemente eso va a afectar, digamos, el tema, digamos, de los trabajadores, porque no van a necesitar tantos trabajadores para producir esos postes. Entonces quiere decir que le van a ganar en competencia a las empresas que están aquí, a la larga van a terminar dominando el mercado con su tecnología, que está patentada, obviamente, ¿no? Y vamos a tener desempleo. ¿Y por qué pasó eso, no? Porque si bien era una empresa eléctrica, una parte del paquete accionario, ¿no? Pertenecía al sector público, ¿no? Y esa fue la razón por la que no se animaron a que nosotros pudiéramos implementar la fábrica, ¿no? Entonces, al final, después de haber estudiado 6 meses el mercado, viajaron los gerentes de Takami, yo que estaba en la parte administrativa financiera, me tocó hacer todos los estudios, sacar los rendimientos financieros, todo, hicimos un buen trabajo, ¿me entiende? Pero lamentablemente esa fue la respuesta. Uno de los accionistas tenía carácter estatal y él fue el que más luchó para que no se llegara a implementar, ¿no? La fábrica. Y al final no fuimos, ¿no? Entonces pienso que hay así industrias en Bolivia que tienen la tecnología, pero a veces pues nos es difícil más penetrar otros mercados, ¿no? En el extranjero. Bueno, seguimos, ¿no? Dentro de los costos de la integración económica también hay en el espacio integrado, pues los ciclos económicos, ¿no? Ahí vemos ahí los ciclos económicos, hay una expansión, un auge, una recesión, una depresión, de nuevo otra vez una recuperación del ciclo económico, un auge, otra vez una recesión, una depresión, ¿no? Una depresión hemos sufrido, una crisis también se puede llamar así, en el coronavirus, prácticamente el mundo se ha paralizado, ¿no? Pero después, ya poco a poco, hemos ido en un proceso de recuperación y yo creo que seguimos en ese proceso de recuperación, ¿no? Entonces nos va a costar en el mundo todavía un tiempo recuperarnos plenamente de esa crisis, ¿no? Estamos en ese proceso. Pero cuando se tiene un proceso de integración, dentro del área del proceso de integración, pues estas crestas o valles de los ciclos de productivos se hacen más, se acentúan y los cambios se producen de forma mucho más rápida, ¿no? Y entonces eso plantea dificultades adicionales sobre la política económica de los países miembros del proceso de integración, porque como tiene que ver con economía, pues a la larga tiene que ver también con las políticas económicas como decía, que implementan los países que forman parte del proceso de integración, ¿no? También hay otros costos de la integración, como ser que las políticas económicas nacionales van a tropezar con más restricciones, ¿no? Y especialmente a medida que vamos subiendo en esas etapas de la integración que veíamos el día de ayer, porque cuando más subimos en esas etapas de integración, el proceso de integración nos exige una mayor armonización, ¿no? Dentro del bloque del proceso de integración. Y eso es lo que nos va a pasar, nos está pasando ya, ¿no ve? Como Bolivia dentro del Mercosur. Tenemos que implementar, como veíamos ayer, 2000 normas
de, del Mercosur, ¿no? Entonces tenemos hasta 2028 y el hecho de implementar 2000 normas significa que tenemos que armonizar nuestras normas nacionales, adoptar las normas del Mercosur y eso de alguna forma nos restringe como Bolivia, digamos, a hacer lo que antes podíamos hacer lo que nos daba la gana, pero hoy día con el Mercosur tenemos que cumplir las normas del Mercosur, que las estamos adoptando. Entonces eso restringe podríamos decir, nuestra forma de actuar como país, ¿no? Y al final, pues, se van a imponer las, los criterios de los países que tienen mayor poder, ¿no? Entonces yo pienso que el Mercosur está dominado principalmente por el Brasil, que es el mercado más grande, y por la Argentina. En la Unión Europea no es que no pasa lo mismo, pasa, ¿no? En realidad la Unión Europea funciona con reglas alemanas, ¿no? No funciona, y porque es el país que en buena medida condiciona las políticas económicas del resto de los socios comunitarios, ¿no? Entonces, en este caso, hay más restricciones para las políticas económicas de Bolivia entrando al Mercosur. Me ha sonado la alarma, vamos a hacer 10 minutos de descanso, ¿está bien? Bueno, antes de irnos al recreo cerebral decíamos que las políticas nacionales en un proceso de integración van a tropezar con más restricciones. ¿Por qué? Porque el proceso de integración nos va a exigir una mayor armonización, ¿no? Dentro de la zona de integración. Decíamos, Bolivia tiene que adoptar 2000 normas de aquí hasta el 2028 para ser miembro pleno bueno, ya es miembro pleno de Mercosur, pero tiene que adoptar estas normas. Y la adopción de estas normas, ¿qué va a hacer? Va a restringir las políticas económicas nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a lo que es el Mercosur, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que modificar las políticas económicas nacionales para adaptarnos al Mercosur. Entonces eso significa una mayor restricción de las políticas nacionales. Ya no podemos hacer lo que nos guste más, ¿no? Sino tenemos que obedecer lo que nos instruye el Mercosur, ¿no? Esas son las reglas para entrar en ese proceso, ¿no? Adoptar las normas, ¿no? Esas 2000 normas. Y ahí lo que decimos es que en un proceso de integración siempre hay un Estado fuerte, ¿no? Y ese Estado fuerte es el que domina y impone sus reglas, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, pues la Unión Europea funciona con reglas alemanas, ¿no? ¿Por qué? Porque en buena medida Alemania ha condicionado las políticas económicas de los socios de la Unión Europea, ¿no? Entonces, y en este caso, en el Mercosur yo creo que son más reglas, digamos, de Brasil, que es el país más grande, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Otro costo de la integración económica es que el crecimiento tiende a polarizarse, ¿no? Por la acumulación de economías externas, ¿no? Reducción de los costos, incremento de la productividad, digamos, ¿no? De las industrias más grandes, por decir, más fuertes dentro del proceso de integración. Y la integración va probablemente a acentuar los desequilibrios regionales y las disparidades sociales, ¿no? Y aunque, digamos, se puedan plantear mecanismos de compensación, como ser subsidios para ayudar a la población, pues al final estos subsidios que generalmente van a ser financieros pueden paliar, digamos, situaciones extremas, pero no van a corregir la tendencia acumulativa del crecimiento. Entonces, se va a acentuar más, digamos, la acumulación de economías externas, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Otro costo de la integración económica es ya en los estados superiores, ¿no? De la integración, niveles de mayor profundidad, digamos, etapas de mayor profundidad, tenemos que ceder soberanía, ¿no? Y esa cesión de soberanía es en favor de la integración y de la estructura organizativa de la integración. Se crean pues bancos centrales, una unión, se unifica la política fiscal, económica, ¿no? Comercial incluso, ¿no? Entonces ahí ya no podemos decidir nosotros, por ejemplo, como vimos en el video, ¿no? Porque hasta cambia la moneda, ¿no? Como en el caso del euro, y ya el Banco Central de Europa es el que define cómo se va a manejar el euro, si se va a devaluar, no se va a devaluar, ¿no? Entonces ya la parte nacional ya no tiene mucha incidencia, ¿no? Entonces, esa sesión, y además nos tienen que preguntar, como veíamos en la Constitución, nos tienen que preguntar si subimos a esos niveles de integración, ¿no? Entonces, eso también, ¿qué provoca? Pues reacciones de los nacionalistas, ¿no? De los que apuntan a lo nacional, ¿no? En detrimento del proceso de integración, ¿no? Entonces, eso complica también el proceso de integración, ¿no? Entonces, a partir de la fase del mercado común, ¿no? Que el mercado común sería el tercer nivel de lo que hemos visto del proceso de integración, no se puede acentuar, profundizar, podríamos decir, la integración si no se armonizan determinadas políticas, y en otros casos no se van a armonizar, se van a imponer, ¿no? Y ahí vemos políticas monetarias, fiscales, y pues imponer, por ejemplo, las comerciales o las medioambientales, ¿no? Entonces, en los estatus, en las etapas superiores de la integración, tenemos que ceder soberanía, ¿no? Tenemos que ceder soberanía. Bueno, beneficios de la integración, ¿no? Ahí los beneficios de la integración son economías de escala, ¿no? Las economías de escala, ya lo hemos dicho, son posibles cuando la producción se lleva a cabo masivamente, ¿no? Para llevar una producción masivamente se necesitan plantas, fábricas de gran dimensión y serie, ¿no?
Y además esas plantas no solo tienen que ser grandes, ¿no? Sino también apoyadas por un fuerte avance tecnológico, ¿no? Y para que esas economías se den en realidad, pues también se necesitan grandes empresas, y estas grandes empresas solamente pueden surgir en un mercados ampliados, ¿no? Que son ya sean mercados nacionales o internacionales. Y pues ahí va a haber una concentración de las empresas preexistentes dentro del área de proceso de integración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿no? Eh, Como hemos dicho, para manejar economías de escala se necesita un gran mercado, se necesitan grandes empresas, grandes industrias y también un fuerte avance tecnológico, ¿no? Y también ahí se crea la especialización, ¿no? Por ejemplo, a mí, viendo este tema de las grandes plantas, ¿no? Eh, me contrataron desde Colombia, ¿no? En calidad de abogado, justamente para hacer un contrato de distribución internacional comercial, ¿no? Era un comerciante internacional que era colombiano, ¿no? Que se había dedicado mucho tiempo, más de 20 años, al comercio internacional, ¿no? Primero traía productos de España a Colombia y luego de Ecuador y al final de Brasil. Y diferente, siempre iba cambiando, obviamente, porque el mercado, esos surgen competidores, y al final tenía un contrato, bueno, tenía una negociación, importaba productos de Brasil, una fábrica que producía ropas de bebé, y esa ropa de bebé, pues él la vendía en el mercado de Colombia, ¿no? Y él fue el que impulsó la marca, ¿no? Ya tenía 3 años en el mercado, una marca desconocida. Él trabajó mucho la marca hasta que logró introducirla en Colombia. No era un gran empresario, tenía solamente 5 empleados, ¿no? En Bogotá. ¿Y qué pasó? Pues la empresa le planteó un contrato de distribución internacional. Y en ese contrato, pues tenía, primero que estaba escrito en portugués, ¿no? Y segundo, tenía cláusulas muy beneficiosas a la empresa brasileña. Y ahí, ¿qué sucedió? Pues, ¿no? O sea, yo en ese entonces, bueno, como digo, he comentado, tengo 16 años enseñando en comercio internacional, tenía una página web, ¿no? Por la cual pagaba, donde estaban ahí todo el material de clases, videos, y entre esos estaba en esta materia que estamos llevando, ¿no? No se llamaba normativa del comercio internacional, como se llama nuestro módulo, se llamaba marco jurídico del comercio internacional. Entonces ahí había este material que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Y videos y otras cosas más que, como han visto, suelo compartir en clases. Y este colombiano había buscado, pues, en Colombia alguien que le ayude. Y lamentablemente, como nos forman a los abogados, prácticamente no conocemos, digamos, de los contratos, digamos, del comercio internacional, que vamos a llevar terminando esta parte, que es la parte, digamos, del comercio internacional desde el punto de vista público, ¿no? Donde los estados son los que tienen que abrir estas puertas de los mercados internacionales con acuerdos comerciales, convenios, ¿no? Y procesos de integración. Entonces, él me llamó y me dice, yo creo que usted me puede, he visto su página web y creo que usted me puede ayudar, ¿no? Y ahí me explicó, ¿no? Y me envió el contrato que le mandó a los brasileños, ¿no? Yo tuve una duda ahí, ¿no? Después le llamé, en el contrato le digo, usted recibe los productos en contenedor, le digo, por lo que entiendo, ¿no? Y los debe recibir en el puerto. Y él me dice, no, yo los recibo en el aeropuerto, ¿no? En Bogotá. Y ahí yo dije, pero el Incoterm que manejan es FOB, ¿no? Y FOB es un Incoterm marítimo, y no se puede utilizar un Incoterm marítimo para un embarque aéreo. Y ahí me di cuenta que los abogados brasileños eran como los colombianos y muchos abogados bolivianos que no sabían de comercio internacional, ¿no? Porque habían aplicado un Incoterm que es marítimo para una carga que era aérea. Entonces ahí empecé a leer con mayor profundidad y me di cuenta de otros errores. Y al final planteamos nosotros con el colombiano un contrato mucho más equilibrado. A él le había costado 3 años ingresar los productos de la marca en Colombia, y lo que querían los brasileños era, le imponían ese contrato por 5 años, ¿no? Y luego pues se abría la posibilidad de que ellos puedan abrir sus propias tiendas, pero prácticamente abrir sus propias tiendas con sus logotipos, con sus colores, etcétera, en Colombia, era matar el negocio de este colombiano. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Pues, ¿no? Hicimos un contrato bastante equilibrado, ¿no? Y ahí sí le pusimos muchas normas, incluso el contrato decía, les voy a mostrar porque es parte de la materia más adelante que vamos a ver, que en caso de producirse discrepancias, el juicio se iba a realizar en Brasil, en idioma brasileño. Al final logramos que fuera mediante arbitraje en la Cámara de Comercio de Colombia, ¿no? Entonces sí, ganamos muchas cosas gracias a eso, y también impusimos una cláusula de un porcentaje en el caso de que los brasileños lograran, digamos, o como era su propósito, crear sus propias tiendas con su logotipo, su imagen comercial en Colombia, y iban a respetar el hecho de que él había hecho el esfuerzo durante 3 años de posicionar la marca y iba a recibir un porcentaje de los ingresos, que era, creo que 1 o 2%, ¿no? Entonces de esa forma se firmó el contrato al final, ¿no? Pero ¿cuál fue la fuerza, no? El hecho de conocer bien el comercio internacional, la normativa, eso que estamos mirando hoy en día, ¿no? Y también los contratos internacionales que nos va a tocar a continuación terminando este tema, ¿no? De la parte pública y las normas públicas del comercio internacional, ¿no? Entonces, aquí también no hay abogados que estén especializados en esta área. En realidad, comento que en el posgrado me dicen, no, usted solo puede enseñar un módulo, ¿no?
pero cuando buscaron una persona que enseñara este módulo, no lo encontraron, ¿entiendes? Y ahí de esa forma me llamaron a mí, ¿no? Entonces, bueno, están las grandes... y aquí viene el comentario, ¿por qué ingresé en esto, no? La fábrica de, la fábrica de ropa de bebé era una mega fábrica para nuestro mercado, ¿no? Para el mercado boliviano, porque tenía 3.000 empleados, ¿no? O sea, era una industria muy grande, ¿no? Tenía 3.000 empleados. En cambio, el colombiano solo tenía 5 empleados, ¿no? Era una negociación de un elefante con un hormiga, ¿no? Pero al final, por los aspectos técnicos, que conocíamos cómo funciona el comercio internacional, los contratos internacionales, eso que les voy a enseñar más adelante, pues logramos equilibrar ese contrato, ¿no? Y era porque los abogados brasileños no conocían estas normas que estamos llevando del comercio internacional, solo habían estudiado las normas de su mercado nacional, ¿no? Así. Bueno, llega el momento, les haré recuerdo de eso, incluso vamos a leer algunos artículos de ese contrato. También está la intensificación de la competencia a raíz de la ampliación del mercado, ¿no? Puede conducir a la intensificación de la competencia, como hemos dicho, y en un mercado nacional estrecho, pequeño, como es nuestro caso, por ejemplo, como Bolivia, digamos, determinadas producciones para ser rentables, ¿no? Las tiene que elaborar una sola industria, una sola fábrica, ¿no? Porque si ya son dos, no va a resultar el negocio, ¿entiendes? Y por el contrario, en un vasto mercado común, ¿no? Bastante ampliado, ¿no? De varios millones de personas, 270 y tantos, que hemos visto más o menos 80 en el Mercosur, pueden surgir varias empresas, ¿no? Industrias que estén trabajando a su casi capacidad óptima, ¿no? Entonces, compitiendo entre sí, y eso es favorable para el consumidor, porque nosotros como consumidores, en esa competencia tan férrea, vamos a obtener precios más bajos, por esa misma competencia las empresas se van a esforzar, su producto va a tener mayor calidad, y también por esa misma competencia en ese mercado tan grande, pues va a haber una aceleración de los procesos tecnológicos, ¿no? O sea, se van a mejorar los procesos tecnológicos dentro de las industrias, ¿no? Entonces, eso trae como beneficio la integración económica, esa intensificación de competencia que a la larga beneficia a los consumidores, ¿no? Pero la otra moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, si en un mercado pequeño solo hay una sola firma que produce el producto, pues prácticamente es un mercado monopólico. Pregunto, ¿tendrá interés esa sola industria en mejorar, digamos, en mejorar su tecnología, sus precios, sus costos? ¿Qué piensan ustedes? Hacer un monopolio natural prácticamente. ¿Tendrá interés? ¿Alguien puede responder? No, Inge, porque ya tiene ganado el mercado, digamos. Sí, pues no, o sea, ¿cuál sería su motivación de mejorar? Carrillo, ¿no? Sí, No tendría ninguna motivación porque, como dice, una sola firma en un mercado pequeño es el productor, no tiene competencia, no hay nada que lo incentive a mejorar, ¿no? Justamente la competencia es la que nos obliga a ser mejores, porque si no, morimos en ese mercado, ¿no? Si no somos mejores o buenos, ¿no? Bueno, también hay la atenuación de los problemas de pagos internacionales, ¿no? Porque, pues en general, los problemas de balanza de pagos que ya hemos visto en los conceptos iniciales de introducción al comercio internacional, pues pueden considerarse graves cuando hay una reducción de las reservas de divisas convertibles o de las de divisas internacionales, ¿no? Y ese es nuestro caso, ¿no ve? O sea, nosotros estamos en una situación en que no tenemos divisas en el Banco Central, ¿no? Han bajado a los niveles más bajos, no sé, no he visto los últimos reportes, pero no teníamos ni 2.000 millones, ¿no? Entonces eran muy bajos, en su mejor época hubo 15.000 millones, ¿no? En la mejor época que tuvimos en estos últimos 20 años, pero no supimos cuidar ese ahorro, porque es como un ahorro, ¿me entiende? Entonces estamos en esta situación grave, si bien hay una tensa calma, no sube mucho el dólar, pero tampoco baja, ¿no? Se está acá por 9.47, 9.45, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema de balance de pagos, ¿no? De cierta forma, un poco la presión se ha aliviado cambiando el precio del combustible a los niveles internacionales, ¿no? Pero como no exportamos más, o sea, no hay más dólares y por lo tanto este equilibrio que tenemos desde el punto de vista no es muy sostenible en el largo plazo, ¿no? ¿O qué opinión tienen ustedes? Porque aquí este problema de balance de pagos y la falta de divisas, ¿no? O reducción de las reservas de divisas es un problema grave, ¿no? No es un problema menor, ¿no? ¿Qué opinión merece? En este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguien puede comentar? No sé si se entiende la pregunta, si no la aclaro. Bueno, nadie dice nada. Seguimos. Hay preguntas que van a entrar en el examen. Mejor era que contestemos, ¿no? Así como les pregunto y al final, como dicen muchos de mis alumnos, termino yo mismo contestando, ¿no? Inge, quisiera opinar sobre este tema. Lo que le entendí es esta solución, yo la veo igual temporal, porque si bien
nos está mostrando una estabilidad, es finita, o sea, tiene un tiempo. Y al no presentar tal vez propuestas de solución más profundas como lo más tal vez lógico fortalecer las exportaciones para tener más divisas. Entonces, en algún momento, que me parece que va a ser a corto plazo, ya esta solución ya no va a funcionar y vamos a estar otra vez en la misma situación que antes. Sí, ¿no? ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, yo que ya soy mayor, a mí me ha tocado 3 veces pasar esta situación, ¿no? Uno, cuando salí bachiller, pues en el 81, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? ¿No? O sea, la UDP arruinó el país y el dólar se fue hasta el cielo, ¿no? Y ya el poder adquisitivo del boliviano disminuyó mucho, ¿no? Si hablan con sus papás, les van a decir que la gente andaba con carretillas de bolivianos, incluso ya no valía el papel moneda, llegaron los bancos a emitir cheques de gerencia porque ya no valían, pues, o sea, todos recibían, en ese entonces mi papá recibía su sueldo en millones, o sea, cuando veía que ganaba millones de bolivianos, ¿no? O sea, de pesos bolivianos en ese entonces, se devaluó muchísimo la moneda. Esa fue la primera vez. La segunda vez que me tocó vivir eso, yo estaba estudiando en la Marina Mercante en Perú y en el año 88 era el primer gobierno de Alan García y también se produjo esta misma situación en Perú donde la, había falta de divisas de dólares, las reservas internacionales habían caído al suelo, la gente al tipo de cambio del mercado negro ganaba $20 al mes, imagínense, ¿no? Entonces yo en ese entonces era prohibido cambiar los dólares, ¿no? En el mercado negro tenía que cambiar el banco, pero pues igual que acá, nos iban al banco y les cambian y van a dar a 6.97. Bueno, afuera está en 9.47, allá no, era muchas veces más, ¿no? Entonces esa fue la segunda vez y ahora que nos toca, es la tercera vez. Aunque no lo notamos, no notamos que hay una crisis, ¿no? Porque hay como una tensa calma, podríamos decir, ¿no? Pero esto en el corto plazo, veremos qué pasa a mediano plazo, más adelante, cómo maneja la economía, ¿no? O sea, prácticamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues la economía se maneja por, yo digo, percepciones de pesimismo u optimismo, ¿no? La gente piensa que vamos, nos va a ir bien, entonces empiezan a gastar dinero, se van al cine, van de viaje, se compran un auto nuevo, se endeudan para comprar una casa porque pensamos que la economía va a ir bien y así colectivamente pensamos, ¿no? Pero a veces no, decimos no, no hay esto, como ya nos ha pasado, el dólar se ha llegado a subir, creo, 14, otros dicen hasta 20, no llegué a ver eso, creo, ¿no? Pero 14 sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿no? La gente se asustó, empezó a cambiar sus bolivianos por dólares, ¿no? Entonces requería más dólares, había una demanda de dólares y el dólar subía más. Entonces ahí hubo una especie de pesimismo y cuando la gente dice, no, la situación no está bien, no vamos a ir al cine, no vamos a ir de viaje, no nos vamos a comprar auto nuevo, no nos compramos ropa nueva, gastamos lo mínimo, ¿no? Y ahí, ¿qué sucede? La economía se achica, ¿no? Y eso pasa siempre. En España que ha tenido crisis, pues los primeros en fracasar han sido las empresas de gastronomía, las empresas de viaje, ¿no? Y la economía se contrae. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar de forma pesimista, ¿no? Y dice, no, no voy a gastar porque mañana no sé qué va a pasar, mejor me guardo este ahorro, no mete ese dinero en la economía y pues se ven afectados en primera instancia la industria del ocio, ¿no? Como los cines, los viajes, los restaurantes, ¿no? Eso es la gente lo primero que corta, ¿no? Claro, no puede cortar la alimentación, prácticamente, porque sí, tenemos que comer todos los días, ¿no? Incluso comemos más barato, ya no compramos tanta carne de vaca, compramos carne de pollo porque es más económica, tratamos de ahorrar, ¿no? Bueno, entonces, hay esa situación grave, puede haber, digamos, con temas de problemas de balanzas de pago, y bueno, ahí surge, digamos, que para aprovechar mejor esas divisas, los procesos de integración crean mecanismos de compensación. Ya no se mandan dólares, ¿no? En las empresas de uno al otro país, ¿no? Sino lo que hacen, crean un mecanismo de compensación a través de sus bancos centrales. Entonces dicen, bueno, tú has exportado tanto y he exportado tanto, ¿no? Y hacen un neteo y solamente se transfieren los saldos. Eso entonces permite mantener un poco las reservas en un nivel más adecuado y agiliza el comercio intrazonal, ¿no? Y es un proceso, un requisito para acelerar la integración, ¿no? En el ALBA, que no funciona, que entiendo sigue existiendo el ALBA, aquí en los países latinoamericanos, han implementado como moneda del ALBA el sucre, ¿no? Pero el sucre no tiene papel moneda ni monedas, es una moneda virtual, ¿no? Entonces, cuando comercian entre los países del ALBA, en épocas anteriores, pues se supone que se iban a una cámara de compensación y todo se gestionaba en sucres, que era una moneda virtual, y creo que no ha funcionado, ¿no? Pero sí, hay esto que se creó una moneda para el sucre igual que el euro para pero no llega a funcionar, ¿no? Porque el ALBA pues era de un tinte, digamos, más de gobiernos de izquierda, ¿no? Bueno, otro beneficio es la posibilidad de desarrollar nuevas actividades difíciles de emprender aisladamente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sucede, no? La cooperación e integración económica pueden ofrecer posibilidades de iniciar nuevas actividades en el campo tecnológico e industrial, ¿no? Que eso es prácticamente imposible, ¿no? Hacerlo de forma
solitario como un país. Entonces, nos unimos en un proceso de integración para hacer grandes obras eléctricas, ¿no? Por ejemplo, esa obra que hay entre Brasil y la Argentina, es una central eléctrica muy grande, ¿no? En el Iguazú, pero eso lo han tenido que hacer los dos países, no uno solo. También pues tienen que compartir los recursos hídricos para generación de electricidad, ¿no? En otros casos se generan nuevas industrias como la electrónica, la informática o los satélites, y ahí lo que me pareció muy interesante, pero yo creo que ustedes no se han llegado a enterar, es que la Comunidad Andina de Naciones tiene su propio satélite, ¿no? Ese satélite se llama el CES-10, ¿no? Está a unos 36.000 kilómetros de la Tierra en el cinturón de Clark, que es como a nivel, digamos, del Ecuador terrestre, ¿no? Bolivia también tiene su satélite, que es el Tupac Katari, pues, los satélites tienen una duración de 15 años, ¿no? Pero tanto el Tupac Katari como este satélite de la Comunidad Andina de Naciones, el CES-10, no están subutilizados, ¿no? No tienen no logran transmitir muchas señales, ¿no? Están subutilizados. O sea, pero bueno, la energía se va a terminar a los 15 años de vida del satélite y ahí no sabemos si los van a renovar o no, ¿no? Por ahora tenemos satélite, Bolivia tiene el Tupac Katari y también la Comunidad Andina tiene el CES-10, ¿no? También se puede desarrollar la industria petroquímica, la energía atómica de fusión, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las empresas normalmente de los países más pequeños no pueden desarrollar por sí mismos esto de forma individual. Entonces ya creando un proceso de integración podemos crear actividades nuevas en el campo tecnológico industrial, porque ahí se necesitan recursos para investigación, ¿no? Porque hay que primero investigar para poder desarrollar tecnología, ¿no? Otro beneficio es el aumento del poder de negociación, ¿no? Y esto, pues, aquí podemos tomar algunos índices formados en base al PIB, como el volumen del comercio se incrementa, ¿no? En el proceso de integración. También la capacidad de financiamiento con el exterior también se incrementa a raíz solo de participar en un proceso de integración. Y normalmente un país tiene un mayor poder de negociación en sus relaciones económicas internacionales cuando estas tres magnitudes, ¿no? Que son los índices del PIB, el volumen del comercio y la capacidad de financiamiento exterior, tienen cifras o magnitudes más grandes, ¿no? Entonces, el poder de negociación crece proporcionalmente por medio de la integración, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cifras, el PIB, el volumen del comercio y la capacidad de financiación crecen en el proceso de integración. Otro beneficio de la integración es que en los procesos de integración, pues, ¿qué sucede? Los países del bloque de integración pueden participar en organismos internacionales, conferencias internacionales de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, los votos son un país un voto. Entonces, ellos pueden pactar, digamos, votar por una idea o tomar una decisión en conjunto, y entonces ahí esos 4, 5, 6 países, dependiendo del proceso de integración o más, digamos, ¿no? Como el caso de la Unión Europea son 27, un país un voto en ese escenario internacional de un organismo internacional, una conferencia, pues tiene más fuerza comercial que incluso un país que es muy grande, que es una potencia, ¿no? Incluso más que Estados Unidos, ¿me entiende? Cuando hay esas decisiones por un voto en un país, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista, formar parte de un proceso de integración es muy interesante. ¿Por qué? Porque hace que en esos organismos internacionales, pues, el bloque de integración tenga más fuerza, ¿no? En las votaciones, ¿no? Porque a veces hay que tomar decisiones importantes, ¿no? En esas conferencias, ¿no? Y como habíamos visto, el GATT, si se acuerdan, hay esa decisión de un país, un voto, ¿me entienden? Si se acuerdan. Bueno, también está el tema de la inversión extranjera, ¿no? Es muy deseable, ¿no? Es muy deseable para todos los países, incluso en solitario, que podamos atraer la inversión extranjera. Y decíamos en otras clases, hay 195 países en el mundo. Todos esos países están buscando enamorar la inversión extranjera, ¿no? Directa. ¿Cómo viene la inversión extranjera directa? Viene en forma de, digamos, de construcción de fábricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para producir un producto y después exportarlo al mundo y venderlo en el mercado nacional. Entonces, esa inversión extranjera directa, junto con las exportaciones, también es un ingreso para el país, ¿no? Y con el turismo también, como hablaba John Mancachi, ¿no? Entonces, si bien esa inversión extranjera directa viene en un periodo, digamos, se construye la fábrica, ingresan muchos millones de dólares para la construcción de la fábrica, pero después puede no haber más inversión extranjera. En cambio, las exportaciones son el día a día, del mes al mes, del año al año, ¿no? Eso es lo que tenemos que profundizar. Pero esta inversión extranjera directa, pues la tenemos que enamorar los países, ¿no? Cuando mayor inversión extranjera directa tenemos una economía más saludable, ¿no? Entonces, la inversión extranjera directa no va a ir a los países pequeños, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no somos atractivos para la inversión extranjera directa. Solamente somos 12 millones de personas, no es un mercado muy grande, ¿no? Pero Brasil, comparado con nosotros, 220 millones, es prácticamente, pues, como casi 20 veces el mercado boliviano. Entonces ahí la inversión extranjera directa sí va a querer ir, porque es un mercado mucho más grande, ¿no?
Y obviamente en un proceso de integración también somos 275 millones en Mercosur, es un mercado mucho más atractivo que la Comunidad Andina de Naciones, que son 111 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la inversión extranjera directa, ¿no? Para los inversionistas extranjeros que quieren montar fábricas, es mucho más atractivo el Mercosur que la Comunidad Andina, ¿no? Y en ese caso, ya en los zapatos del proceso de integración, ¿no? Podemos poner, ¿qué se llama? Condiciones, ¿no? A esa inversión extranjera directa que quiere aterrizar en nuestro proceso de integración, ¿no? Le podemos decir, bueno, usted tiene que poner una planta de tal tamaño, tiene que pues, crear valor añadido, ¿no? Compromisos de exportación, ¿no? Entonces, la inversión extranjera directa puede venir a nuestros países con condiciones, y somos un mercado grande, ¿no? Pero en un mercado pequeño como nosotros, como Bolivia, queremos poner unas condiciones, no van a querer venir, ¿me entienden? No van a querer venir, ¿no? Entonces ahí, eh, prácticamente, si no estamos en un proceso de integración, formando un bloque económico, nos estamos aislando de la economía internacional, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo para que se pueda entender esto, es el Brasil, ¿no? El Brasil, pues, atrae inversión extranjera directa, pero pone sus condiciones porque es un mercado grande y logra por esas condiciones. No sé si ustedes conocen, bueno, un poco de los aviones de guerra. Brasil ha firmado un convenio con Suecia para fabricar unos aviones de guerra que se llaman Gripen, ¿no? Entonces los brasileños han conseguido producir esos aviones con Embraer, que es la empresa brasileña que produce los aviones Embraer, y se están produciendo, ya se han producido el año pasado, creo que y este año se han presentado los primeros aviones de varios que van a construir. Entonces les han dado la patente para construir esos aviones de guerra en Brasil, pero también la tecnología. Los primeros que han llegado a Brasil, pues en realidad son producidos en Suecia, pero van a ser ensamblados en Brasil. Los siguientes que vienen, esos ya van a ser totalmente producidos en Brasil con tecnología sueca, les han hecho la transferencia de tecnología, y el Brasil va a ser como una especie de sucursal para los suecos para vender esos aviones en el entorno de Sudamérica, América, ¿no? Incluso para atacar incluso eh, un poco otros mercados, ¿no? Porque también hay una mano de obra más barata en Brasil comparado con Suecia, ¿no? Entonces, ellos sí pueden poner condiciones, ¿no? Porque es un país más grande y así también un proceso de integración podría poner condiciones a la inversión extranjera directa, ¿no? Otro beneficio de la integración es la formulación de más coherente de la política nacional, ¿no? Un país que se desenvuelve al margen de toda clase de cooperación, de cooperación o integración, ¿no? Puede llevar la política que mejor le parezca, ¿no? No tiene que rendir cuentas a nadie, en otras palabras, ¿no? Entonces ellos pues, somos más autónomos y, como decíamos, de los tres mercados, autárquicos, ¿no? O sea, nosotros decidimos nuestro futuro, ¿no? Pero eso en tanto, digamos, podamos compatibilizar, pero la participación en procesos de integración lo que provoca es que tenemos que aceptar una disciplina monetaria, arancelaria y comercial, que son esas normas que tenemos que implementar, ¿no? Tenemos que hacer bien la tarea, por ejemplo, en este caso en Mercosur. Y cuando pedimos préstamos de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacional, perdón, pero del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, o nos incluimos en la Organización Mundial del Comercio, tenemos que cumplir esas reglas, ¿no? Entonces nos tenemos que poner disciplinados con nuestro manejo económico, ¿no? Comercial. Ya no podemos hacer lo que mejor nos parece, ¿no? Entonces entramos en una disciplina para pertenecer a ese proceso de integración, o incluso en nuestro caso ahora, para prestar dinero, ¿no? O sea, Argentina pidió prestado dinero al Fondo Monetario Internacional, pues ya les han dicho, bueno, ustedes tienen que manejar así la política económica, la economía, etcétera, les han puesto condiciones, ¿no? Y entonces la Argentina ha entrado en un proceso de disciplina. Lo mismo pasa con los procesos de integración. Bueno, la integración es un paso adelante, ¿no? Para mayores compromisos, ¿no? Y también mayores riesgos, obliga a mejorar la política económica, ¿no? Como digo, entrar en una disciplina, no podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y hay transformaciones importantes también de la estructura económica nacional. Desde todo sentido, entrar en un proceso de integración es siempre beneficioso, porque al ser un país aislado, por ejemplo, no somos débiles, como decía el video, ante la globalización, la mundialización. La única forma de ser algo fuertes es entrando en un proceso de integración, ¿no? Hay también el tema de la integración económica y las transformaciones pues, estructurales, ¿no? La integración supone también gran movilidad en los estadios más superiores de políticos, economistas, intelectuales, líderes sindicales, ¿no? La incorporación de las masas, por ejemplo, importantes de la población marginada al circuito monetario y social, se puede hacer más difícil, principalmente porque se acentúan los contrastes en los procesos de integración de los países menos evolucionados. Entonces, ahí los más fuertes en el proceso de integración se hacen más fuertes, igual que las empresas, ¿no? Se hacen más fuertes, más grandes, más eficientes, y en los países menos desarrollados, pues ahí pierde un poco hasta la población, ¿no? No solamente las empresas pierden entre otras empresas más grandes con mejor tecnología, sino también la población, ¿no? Esas también se tienen, ¿no? De los procesos de integración.
Entonces, la promoción de estas transformaciones estructurales, pues, es algo que a la larga necesariamente habrán de apoyar a los grupos integracionistas, ¿no? Y la integración se hace fundamentalmente para fomentar una industrialización competitiva, ¿no? Eso es lo que se busca en un proceso de integración, industrialización competitiva. Y eso no se puede hacer si es que no se, podríamos decir, potencia o se fortalece el sector agrario, para que el sector agrario garantice el abastecimiento de alimentos de bajo coste, ¿no? Y esto es factible pues, en una política que canalice hacia el campo recursos necesarios para introducir la revolución tecnológica, la restauración de las explotaciones, ¿no? Un sistema más progresivo, un sistema educativo más completo, una seguridad social más avanzada. O sea, tenemos que mejorar, digamos, las condiciones de la población. Y eso es lo que busca la integración, mejorar el bienestar. Pero a veces, en esos desequilibrios de países grandes y chicos, de empresas con mayor tecnología, mayor tamaño, a veces, pues como decíamos en otra diapositiva, hay ganadores y perdedores, ¿no? El hecho de no ser eficiente, pues ahí terminamos de morir en estos procesos. O sea, lo que digo también es que con el ingreso al Mercosur se viene una batalla dura para nuestras empresas y para nuestras industrias, ¿no? O sea, la forma de salir de eso, pues, es volvernos más competitivos, ¿no? Bueno, la aceleración del ritmo del desarrollo, ¿no? A lo largo del nivel, el logro de un nivel de empleo alto, sería la mejor prueba de la eficacia de la integración. Entonces, estamos en un proceso de integración, y vemos que ahí se acelera el ritmo de desarrollo, ¿no? Y se genera un mayor nivel de empleo, quiere decir que la integración, el proceso de integración está funcionando, ¿no? Entonces, deberíamos ver estas dos variables, ¿no? Si se acelera el desarrollo económico y también se mantienen niveles de alto empleo, quiere decir que la integración está funcionando. Si no vemos eso, entonces quiere decir que la integración nos está golpeando, ¿no? Y eso le pasa pues, a los países más pequeños, ¿no? Bueno, también vamos a ver los efectos estáticos y dinámicos de la integración. Pero antes de pasar a esto, no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario. ¿Cómo lo ven? ¿Más complicado, menos complicado? A ver, ¿quién levantó la mano? Cárdenas. Buenas. Creo que, o sea, es un tema bastante complicado el tema de la integración, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve viendo un video sobre España en el que muchos españoles se quejan un poco del tema de las ciertas consecuencias que ha tenido en sus vidas el tema de ser parte de la Unión Europea, ¿no? Como por ejemplo que al haber una libre movilidad de personas, hay muchos extranjeros que llegan a España a trabajar y tal vez aceptan sueldos mucho más bajos o incluso gente que hace el teletrabajo que gana sueldos bastante altos y puede pagar la renta mucho más alta que la que un español promedio puede. Y bueno, también el tema de que ahorita, por ejemplo, en España la industria no es muy fuerte, entonces hay mucho desempleo. Entonces mucha de la gente está viviendo del tema de los apoyos del gobierno español, ¿no? Entonces ellos no lo ven tan bueno, o sea, no ven tan bueno ese movimiento de personas que ha habido hacia su país. Muy bien, gracias, Claudia. Sí, ¿no? Como digo, y pusimos una diapositiva, cuando hay este proceso de integración hay perdedores y ganadores, ¿no? Claro, si eres ganador está bien, ¿no? Pero si eres perdedor, ya sea como industria, como sector económico, como fábrica, e incluso, digamos, a nivel personal, sí, pues te golpea más, ¿no? Porque, como dijimos, hay más competencia, mercados más grandes. Michelle, ¿qué dice usted? Sí, al respecto, quería opinar que claramente es una ventaja sumamente amplia el tema de que nuestro país, digamos, asume una integración económica regional, pero todavía creo que existen pendientes, digamos, ciertas, no sé, reestructuraciones o replanteamientos que hay que considerar muy de cerca para que nosotros también como grupo de países, digamos, como comunidad entre países vecinos y nosotros, poder, no sé, ahondar más y seguir, digamos, o perseguir objetivos hacia el mismo rumbo, porque como hemos comparado, digamos, o bien usted decía que la comunidad de naciones es tan antigua o casi tan antigua como cuando empezó la Unión Europea, ¿no? Pero la diferencia es sumamente amplia entre ambas comunidades, digamos. Entonces, pienso que tenemos que tener mejor visión con respecto a eso y poder apuntar más alto todavía, ¿no? Para que todos estos beneficios que estamos viendo en la teoría sean palpables, ¿no? Y así podemos, no sé, fortalecer de muchas formas la industrialización, no sé, infraestructura, temas de inversión extranjera directa, o sea, las ventajas son innumerables, digamos, ¿no? Pero falta mucho de fondo el tema de acercamiento, de aproximaciones, digamos, a otras naciones o vecinos o no, pero que sumen, ¿no? A todo esto. Eso quería puntualizar. Gracias, Gabriel. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya vamos a entrar en el recreo cerebral. Entonces, vamos a ver los efectos estáticos y dinámicos de la integración.
Ya hemos visto las cosas positivas, negativas, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, la verdad, ¿no? Pero a veces la integración siempre se muestra desde un lado positivo, ¿no? Y sí, pues cuando funciona bien, ayuda, ¿no? Pero a veces también perjudica, especialmente a los pequeños, ¿no? Pero eh, vamos a continuar después del recreo cerebral, ¿no? Entonces ahí vamos a continuar con los efectos estáticos y dinámicos de los procesos de integración. Entonces estamos viendo bastante en profundidad cómo funcionan estos procesos, ¿no? Entonces nos vemos de aquí a 10 minutos. Gracias. Bueno, estamos de retorno a clases, pues los últimos 50 minutos, ¿no? De esta clase. Para el final de la clase, los que tengan grupo, por favor me avisan, ¿no? Me avisan. Y pues antes que me olvide, imprimiré los temas que vamos a sortear si es que se llegan a formar los grupos, ¿no? Entonces, déjenme, voy a copiar, vamos a imprimir. Si no me voy a olvidar y los días avanzan y si no deciden su grupo, pues va a haber menos, podemos decir, menos posibilidades, menos días para que hagan el trabajo, ¿no? Porque lo tienen que defender en clases también. Entonces, voy a ampliar los nombres para que se vean mejor. Mientras tanto, terminando casi esta clase, no se olviden que tienen que indicar quiénes son los integrantes de su grupo, ¿no? Estamos viendo la diapositiva 6, efectos estáticos y dinámicos, ¿verdad? ¿Confirman? Sí. Ya tengo los Bueno, ¿cuáles son los efectos estáticos de los procesos de integración? Por un lado está la creación de comercio y por el otro lado está la desviación del comercio. Esos serían los efectos estáticos del proceso de integración. Pero cuando vemos los efectos dinámicos, son mucho más los efectos dinámicos, ¿no? Están el tema de las economías de escala, que ya hemos comentado un poco. Está el aumento de la competencia, que también lo hemos mencionado. Está el efecto de producción y consumo, los efectos de innovación y también está el aumento de capital humano. Entonces, estos serían los efectos dinámicos del proceso de integración, ¿no? Nos vamos a ver los efectos estáticos de la integración económica. Y en este caso aquí la teoría establece también la distinción entre efectos estáticos y dinámicos en las uniones aduaneras, ¿no? ¿Qué son las uniones aduaneras? ¿Qué nivel eran? La primera etapa, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Quién se acuerda? Era la segunda, hija. La segunda, ¿quién dijo eso? Michelle Gabriel. ¿Perdón? Michelle Gabriel. Michelle, muy bien, Michelle. Ya llegó a los 10, Michelle. Bueno, los efectos estáticos de corto plazo son principalmente la reasignación de recursos en el sistema productivo, los cambios en la estructura y pautas de consumo, ¿no? Entonces, los efectos estáticos, según Wiener, serían la creación del comercio y la desviación del comercio. Entonces, vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? La creación del comercio supone la sustitución de producción nacional ineficiente por producción procedente de un país socio más eficiente, ¿no? Y se puede desglosar esta creación de comercio en dos tipos. Uno, el efecto producción, que es la reducción de la producción nacional ineficiente al sustituir por producción de la unión aduanera más barata, ¿no? Y el efecto consumo es el aumento de las compras de un bien como resultado de la disminución del precio. ¿Por qué? Porque pues, el producto que viene del otro país es más barato, ¿no? Entonces, hay un aumento, el poder adquisitivo se incrementa, ¿no? Porque hay un precio más bajo de los productos por el proceso de integración. Entonces, un poco repitiendo, ¿no? Es la creación de comercio es la sustitución de producción nacional que no es eficiente por producción procedente de un país socio del proceso de integración que es más eficiente, ¿no? Y eso se desglosa en dos tipos: el efecto producción, reducción de la producción nacional ineficiente, porque hay una sustitución de producción extranjera mucho más eficiente, y el efecto consumo es que al bajar los precios del proceso de integración, pues hay una disminución de los precios, ¿no? Hay un incremento de las compras. ¿Por qué? Porque la gente tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? En cuanto a la desviación del comercio, este es un efecto estático negativo, ¿no? Y perjudicial, porque implica sustituir un producto más eficiente por uno menos eficiente. Y aquí sí tenemos que dar un ejemplo, porque si no, no lo vamos a entender, ¿no? Y el ejemplo es el que sigue, ¿no? Dice, antes de que hubiera la unión aduanera, el proceso de integración, ¿qué sucedía? El país A
importaba camisas de algodón del país B, ¿no? Porque este país producía las camisas de mejor calidad-precio, ¿no? Pero cuando el país A establece un acuerdo de unión aduanera, entra en un proceso de integración con el país C, las camisas procedentes de este país, del país C, resultan más baratas que las del B, ya que este último tendrá que pagar un arancel aduanero superior. Entonces, para el consumidor, dentro del proceso de integración, antes del proceso de integración, compraba las camisas del país B, ¿no? Pero cuando ya ha hecho un proceso de integración con el país C, y en ese proceso de integración, acuérdense que es una unión aduanera, pues no hay pago de aranceles, entonces el producto del país C es más barato en el mercado nacional que el producto B. Y como el B no ha entrado en ese proceso de integración, tiene que pagar aranceles. Entonces, eso es un efecto nocivo. ¿Por qué? Porque estamos comprando un producto menos eficiente, ¿no? Porque el producto C del país C es menos eficiente que el producto del país B, ¿no? Pero lo compramos, o en el proceso de integración compramos ese producto del país C porque es más barato, porque no paga, en otras palabras, porque no paga aranceles, ¿no? Por eso es negativo, perjudicial, porque estamos comprando por precio, pero no estamos recibiendo calidad, ¿no? La calidad está mejor en el país B. Después están los efectos dinámicos de la integración económica, y estos son consecuencias, pues son consecuencias a mediano y largo plazo, ¿no? Eso es sobre la tasa de inversión, sobre el cambio tecnológico y el crecimiento, ¿no? Entonces, puede ser que que ambos efectos vayan en sentido opuesto. En otras palabras, es posible que los resultados sean perjudiciales en el corto plazo, pero beneficiosos en el largo plazo, o viceversa, ¿no? En el corto plazo son beneficiosos y en el largo plazo no son beneficiosos, ¿no? Entonces, son efectos a mediano plazo, ¿no? Y estos se deben a factores adquiridos de carácter endógeno que modifican las estructuras productivas, ¿no? A largo plazo el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Los efectos se producen cuando ya está consolidada la integración. Estos efectos dinámicos. ¿Cuáles son estos efectos dinámicos de la integración? ¿No? Se pueden clasificar en economías de escala, ¿no? Debido a la eliminación del arancel, en el proceso de integración se produce una disminución de los precios, ¿no? Una disminución de los precios por las leyes de oferta y demanda económica. Hay un aumento de la demanda, ¿no? Y la oferta, y ello produce una reducción de los costos unitarios, ¿no? Entonces, manejar economías de escala produce una reducción de los costos unitarios. El 2 es un aumento de la competencia, ¿no? Al disminuir los precios, ¿qué sucede? Aumenta la competencia. Y eso que produce, lógicamente, favorece la eficiencia, ¿no? Lo que no quiere decir que se produzca un aumento en equidad, ¿no? Entonces, aumenta la competencia, disminuye los precios, pero no siempre significa que aumente la equidad, pero sí hay mayor eficiencia, ¿no? Después, los efectos regionales en la producción y el consumo, ¿no? Entonces, todo proceso de integración tiene efectos estáticos en la producción, consumo y precio a corto plazo, que producen beneficios, pero a mediano y largo plazo, a nivel regional, no se distribuye el aumento de producción y consumo de forma igualitaria, ¿no? Y eso hace necesario que se implementen políticas regionales para que las regiones más atrasadas, pues, del proceso de integración alcancen a las más adelantadas, ¿no? Entonces, hay los efectos regionales en la producción y el consumo. El cuarto efecto dinámico es efectos en la cuantía de la inversión, ¿no? Los efectos estáticos suponieron una expansión del comercio, que consistía en un aumento de las posibilidades del consumo cuando el precio disminuye, ¿no? Pues eso implicaba un aumento de la capacidad de compra, ¿no? Que es, digamos, del poder adquisitivo, que se denomina la renta real, que se traduce en el corto plazo, y también hay un aumento del consumo, ¿no? Pero a mediano y largo plazo se produce un aumento del ahorro, porque ya que estamos comprando productos más baratos, algunas familias pueden ahorrar el dinero, ¿no? Y si ese incremento del ahorro se canaliza en inversión, puede aumentar y puede ser aumentada y dirigida al propio país, ¿no? Entonces, esa inversión se puede utilizar para redimensionar las empresas, reconvertirlas, mejorar los mecanismos de producción, ¿no? O esa reinversión se puede realizar en otros países socios, ¿no? Con campañas publicitarias, política de comercialización y difusión, ¿no? Entonces, hay este efecto sobre la cuantía de la inversión producida por el ahorro, ¿no? Otro efecto dinámico, decíamos, es el estímulo a la innovación. Si queremos ser competitivos, ¿no? Eh, tenemos que atenernos a los procesos más innovadores. No vamos a poder ser competitivos si no innovamos, ¿no? Y la innovación se puede llevar de dos formas: uno en el producto, ¿no? Y otro en el procedimiento de producción, ¿no? Entonces, uno es en el producto, digamos, y otro es en el procedimiento de producción. Por ejemplo, podríamos decir que en la industria europea, pues lo que más han buscado, digamos, tradicionalmente, es mejorar el producto, ¿no? No sé si ustedes como ingenieros industriales han visto ese tema, pero en la industria japonesa, ¿qué han hecho, no? O sea, lo que han hecho es mejorar los procedimientos de producción, ¿no? Entonces ahí no sé si en sus estudios les han enseñado sobre los temas de los círculos de calidad. ¿Han escuchado eso? ¿O han visto ese tema en la carrera? Círculos de calidad.
¿Alguien puede comentar? Sí, no. ¿Qué? Sí, círculos de calidad. Y bueno, se ha visto en bastante, creo que existen diferentes tipos de filosofías que van a coadyuvar a que, bueno, se cumplan ciertos estándares de calidad. Y bueno, en sí los círculos de calidad es una técnica que se va aplicando que va a consistir en formar diferentes tipos de grupos, en este caso de diferentes áreas tal vez, para poder lograr un objetivo en común, ya sea mediante el análisis, la identificación y resolver un problema relacionado a lo que vendría siendo el área de trabajo de estas personas. Y bueno, estas reuniones se hacen periódicamente y se tienen como que evidencias de cómo está yendo el avance para ver si es que se va a lograr resolver el problema que están teniendo mediante diferentes tipos de estandarización de procesos, entre otros. Ujú. Ya, muy bien. Sí, una forma de mejorar la innovación es mejorar el producto, pero la otra forma es mejorar los procedimientos de producción para hacerlo más eficientes, ¿no? A ver, para entender esta idea voy a buscar una diapositiva de otra materia que de esto que se llama internacionalización de la empresa. Espero que pueda encontrar lo que quiero mostrar. Mm, no sé si logran ver esta diapositiva. Sí, Sí, bueno, Sí aquí se ve. es una comparación de dos empresas. Uno es la Philips de Holanda, ¿no? Y otro es Panasonic de Japón. Entonces, Philips siempre ha sido una empresa innovadora, ¿no? Porque a lo largo de su vida como empresa ha inventado varias cosas, ¿no? Entre ellas la videograbadora, o sea, varios productos ha inventado Philips. Él era un innovador, ¿eh? Entonces su estructura era ganar competitividad por crear productos innovadores. Entonces las mejoras, digamos, para competir las hacía a través del producto. En cambio Panasonic no inventaba, digamos, prácticamente nada en esas épocas, ¿no? Y lo que buscaba era más bien mejorar los procesos productivos, ¿no? Y de esa forma lograba, obviamente compraba las patentes de las otras empresas de los productos, pero mejorando los procesos de producción lograba, digamos, disminuir los costos, ¿no? Disminuir los costos y de esa forma era más competitivo en el mercado, ¿no? Porque mejoraban los procesos de producción, ¿no? Eso hizo tradicionalmente Panasonic como empresa japonesa. La Philips fue innovadora, o sea, ella inventaba los productos, ¿no? No sé si aquí, por ejemplo, que aquí vemos una comparación. Por ejemplo, la Philips, dos estilos de innovación, dice, ¿no? Había dos formas de innovar. Ahí lo vemos, dice, Philips innovaba los productos, ¿no? ¿Y qué innovaba? Pues ellos inventaron en 1907 la lámpara de tungsteno, en 1963 el audio cassette, en 1972 la videograbadora, en 1983 inventaron el compact disc, ¿no? Los discos compactos. En 1983 también inventaron el GSM, el sistema GSM, y en 98 los DVDs, ¿no? Ellos eran innovadores, pero en productos. En cambio, los japoneses eran innovadores en procesos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? La Panasonic de Japón en 1950 inventó los ciclos de calidad y en 1960 la cultura corporativa. Entonces ellos apuntaban a mejorar los procesos, ¿no? Obviamente no inventaban los productos, compraban las patentes y los producían a menor precio gracias a la innovación en procesos, ciclos de calidad y la mejora cultural. Entonces de eso se trata un poco lo que hemos visto, ¿no? En esta diapositiva que les mostré. Y un poco esto nos habla de esto, ¿no? A ver. ¿Se logró entender el concepto? ¿O no? Sí, Inge. Ya. Bueno, eso, como son ingenieros industriales y esto es fabricación de productos, por eso les preguntaba si habían visto algo de calidad, ¿no? A ver, aquí vamos a poner esto. Bueno, habíamos visto ahí estímulo de la innovación, dice, ¿no? Si queremos ser competitivos, tenemos que tener a los dos procesos innovadores, ¿no? Uno, la innovación en el producto, y el otro, innovación en el procedimiento de producción. Entonces, cuando vi esto, me acordé de esta otra diapositiva, ¿entienden? Entonces, aquí habla de la innovación en el producto y la innovación en el proceso, ¿no? Que es lo que ya les expliqué. Entonces, también hay un aumento, otro efecto dinámico de la integración es un aumento del capital humano, ¿no? Entonces, el tamaño del mercado aumenta y con ello aumenta la posibilidad de los flujos de circulación de mano de obra y, por lo tanto, también de ideas, ¿no? Entonces, ese es otro efecto dinámico de la integración, ¿no? Y especialmente en los etapas superiores de la integración, pues el capital humano con mayores ideas, mejor formado, ¿no? Que tiene conocimientos científicos, que puede innovar la industria, obviamente se va a mover, porque hay libre movilidad, por ejemplo, igual que en Europa, hay libre movilidad del recurso humano. Y eso significa que hay ingenieros, ¿no?
que se van moviendo para trabajar en otros países, ¿no? Entonces ahí los países pueden atraer esa mano de obra calificada, ¿no? Y entonces hace que, digamos, la libre circulación, pues el capital humano se va a ir donde mejor le paguen, ¿no? O sea, si posicionaría la Comunidad Andina de Naciones, yo creo que muchos de ustedes estarían trabajando en Perú, ¿no? Porque es un país que tiene una mejor economía, paga mejores sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto quedó, ya lo incorporé. Y bueno, todos quieren entrar a los procesos de integración, ¿no? Hemos visto los beneficios, prácticamente un video nos sugería, no pueden estar solos, ¿no? Aislados como país, van a morir, en otras palabras nos decían, van a morir, si van solos tienen que entrar en un proceso de integración para competir, digamos, en la globalización o la mundialización, ¿no? En la mundialización. Entonces nos sugerían que el punto de equilibrio estaba en los procesos de integración. Entonces, sería desde ese punto de vista, y en lo que hemos visto, es deseable ingresar a los procesos de integración, ¿no? Es deseable ingresar a los procesos de integración. Pero ¿qué sucede? Pues hay otros países como Reino Unido que más bien se ha salido de la Unión Europea, ¿no? Se ha salido de la Unión Europea. Pero bueno, a ver, lo que quiero es definir el tema de los grupos, ¿no? Ya han pasado, como diría, 4 días, ¿no? Y no tenemos muchas clases, ¿no? Y bueno, el trabajo de grupo tiene que ser defendido dentro del periodo de clases. Entonces, ahora voy a compartir el archivo Excel y si tienen los grupos, vamos a hacer el sorteo, lo que corresponde, ¿no? Para de una vez definir cuáles van a ser los trabajos que van a realizar y los grupos, ¿no? Entonces, no sé si alguien ya tiene integrantes y puede dictarme los apellidos. Bueno, yo estaba hablando de los temas de calidad, aquí comentar en los pocos minutos que nos queda, tal vez lo profundicemos mañana. Pero acuérdense que al Japón le botaron 2 bombas atómicas, ¿no? Prácticamente era un país destruido, ¿no? Eso fue en el año 45, ¿no? Y en los años 70 el Japón estaba ya exportando los autos Toyota, ¿no? Entonces, del 45 al 70, pues 35 años, ¿no? Ya estaba saliendo de las cenizas, como quien podría decir. ¿Y por qué les fue bien a Japón? Porque abrazó la calidad como una forma de vida, ¿no? En sus empresas. No sé si ustedes saben que los japoneses contrataron a 2 estadísticos, uno que eran americanos, uno era Yuran y uno era Deming, ¿no? Y ellos les enseñaron estadísticas a los trabajadores japoneses, ¿no? Implementaron los círculos de calidad, la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, pues implementó la calidad como una forma de vida en las industrias y en las empresas, ¿no? Y gracias a eso, y los procesos, como hemos dicho, de innovación en procesos, ¿no? Porque ellos no inventaban los productos, sino mejoraban los procesos, les permitió crecer enormemente hasta convertirse en una potencia. Y bueno, la China luego los eclipsó, pero pues tuvieron un gran periodo y siguen siendo un país líder, digamos, en la industria, ¿no? Pero lo que les ha beneficiado es que han abrazado la calidad como una forma de vida, ¿no? Y entonces ahí los mismos trabajadores, incluso de rangos medios, conocen bien las estadísticas, manejan las estadísticas, porque no se puede mejorar la calidad si no se mejora, digamos, no se puede medir, ¿no? Entonces ahí lo que hacen ellos es una disminución de la variabilidad en los productos, ¿no? Entonces, disminuye la variedad, mejora la calidad, ¿no? Otra visión que tienen los japoneses, no sé si saben, por eso pregunté si habían pasado esto en clases, es la visión de largo plazo, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, sus industrias, con sus proveedores crean matrimonios, ¿no? ¿Por qué? Porque creando esa relación de largo plazo logran que el proveedor les ayude a mejorar la calidad, ¿no? Pero si vamos como en la administración occidental, cada 2, 3 años estamos cambiando de proveedores, siempre buscando el precio menor, o sea, no vamos a mejorar los productos porque estamos creando mayor variabilidad en la calidad del producto a raíz del cambio de proveedores, ¿no? En cambio ellos pues prácticamente se casan con el proveedor y en una visión de largo plazo, y entonces los proveedores te ayudan también a mejorar la calidad, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante en Japón, porque yo viajé como 2 años desde Japón, ¿no? Incluso hice mi test de la maestría de administración de empresas en el sistema de calidad de ellos, ¿no? Que es muy diferente incluso a la ISO 9001, ¿no? Que también es un sistema de calidad, pero más con una orientación occidental. Es que, por ejemplo, un ingeniero en Japón empezaba, digamos, su vida laboral, por ejemplo, no siempre en el área de producción, ¿no? Podía aparecer en atención al cliente y luego estaba unos años ahí, lo pasaban, digamos, a la parte de producción, a la parte de contabilidad, a la parte de finanzas y así, ¿no? Entonces, cuando llegaba a ser gerente, alguien prácticamente había estado trabajando en diferentes áreas de la empresa. Entonces, cuando llegaba a la cúspide de la empresa, pues era una persona que había trabajado, conocía bien su empresa porque había trabajado en diferentes áreas. Siendo ingeniero industrial, trabajaba en finanzas, en contabilidad, en atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y gracias, porque ellos tenían pues un trabajo de por vida, no sé cómo será hoy en día, pero tenían un trabajo de por vida. Entraban, antes de terminar la universidad, ya iban a los concursos y los contrataban, ¿no? Entonces eso permitió que la administración de los japoneses mejorara muchísimo. Ellos no tenían una carrera de administración de empresas, ¿no? Pero innovaron una forma de administrar las empresas muy distinta a lo que tenemos en Occidente, ¿no? Y gracias a eso les fue muy bien, ¿no? Les fue muy bien. Los productos japoneses siguen siendo signo de calidad, ¿no? Pero no
no es la calidad que conocemos con la ISO 9001. A mí me tocó implementar en esa empresa que les conté, la ISO 9001, ¿no? Y yo sabiendo esto de los japoneses y habiéndolo visto durante 2 años, la verdad me decepcioné un poco de la ISO 9001. Era más papeleo, ¿no? Tener papeles, y cuando venían los auditores era mostrar papeles, ¿no? No era, digamos, como lo llevaban los japoneses, como lo que yo había aprendido, digamos, en los círculos de calidad, en lo que ellos también llaman la calidad total, ¿no? Bueno, esos comentarios. Gracias, que descansen bien, nos vemos mañana. Buenas noches.